Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola a todos, todas mis científicos y científicas favoritos. ¿Cómo vais? ¿Investigando mucho? Porque no me digáis que con lo poco que salís, seguro que tenéis tiempo de estudiar, de investigar y de todo, ¿eh? ¿Que os aburrís mucho? Yo, sinceramente, si no fuera por todas las tareas escolares y todo lo que estoy intentando aprender para ser profe online, si no fuera por eso, me aburriría mucho. Hago mis cositas, mis juegos, mis pelis, hablo con amigos, tal, vale, pero como no podemos salir, joder, hay que mantenerse un poco entretenidos, y no, madre mía. Pues nada, espero que no os estéis agobiando demasiado. Seguro que estáis ya deseando ir a clase, la mayoría de vosotros, aunque haya que madrugar, ¿vale? Pero esto de estar tan encerrado en casa, la verdad es que no mola mucho. Bueno, mientras estemos así, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Probablemente va a ir para largo, así que nada, vamos a acostumbrarnos a este tipo de educación. Yo voy a acostumbrarme más a hacer presentaciones y vídeos como este donde intentaré explicarlas. Y nada, pues todos vamos aprendiendo más, la verdad, de este tipo de educación online. Es lo que nos ha tocado. Y a vosotros para el futuro también os va a venir muy bien, ¿eh? No solo en estas semanas. Vale, pues nada, con este vídeo quería pues por lo menos saludaros, que hace mucho que no nos vemos. Si alguno de vosotros me envía también otro vídeo en ese mismo plan, yo lo agradezco, ¿eh? Que me diga, hola Xavi, ¿qué tal? Pues por lo menos me río un rato. Vale, pues saludar y, como ya os comenté, por supuesto, pues sobre todo es para dar una explicación a la presentación esa que os he colgado, me imagino que ya la habéis visto, para realizar el punto 5 del tema de transcripción y traducción, ¿vale? Es un punto complejo. La primera vez que se estudia esto parece muy difícil, es decir, cómo puede funcionar todo tan complejamente, madre mía, es verdad, sorprende, pero luego si os lo curráis y intentáis entenderlo, veréis que es muy chulo de estudiar y con eso se hacen muchos ejercicios muy interesantes de aplicación directa a, pues eso, a tanto a enfermedades humanas como a fabricación de cosas, biotecnología, además, ¿vale? Entonces, este proceso, una vez lo entendáis bien, veréis que es muy chulo. ¿Qué pasa? Que al no estar en clase, no estar de manera directa, me tengo que buscar las maneras de que podáis entenderlo bien, porque ha sido en el momento clave, digamos. Esta es la parte más, no sé si compleja, pero la más así importante, de casi diría yo, del temario, este punto. ¿Vale? Entender esto. Entonces, he diseñado la presentación lo más completa posible, por encima del nivel del libro, que no explica del todo muchas cosas. Y ahora pues voy a intentar explicarosla oralmente, ¿vale? Para que nada, os pueda servir de ayuda. Y ya la semana que viene me entregáis los ejercicios conforme los vayáis haciendo, ¿vale? No tengáis prisa con la fecha de entrega. No voy a poner, yo os pongo la fecha para que os podáis organizar, pero que lo pueda hacer, tenga que hacer más tarde, no os preocupéis, ¿vale? Son circunstancias excepcionales, pues tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿vale? Ir organizándoos el tiempo de otras asignaturas como mejor veáis y no os preocupéis tanto de la fecha de entrega, ¿eh? Yo la pongo para que os organicéis vosotros también y no se os acumule la faena. Pero quien me lo entregue más tarde no va a pasar nada. Si lo entregáis en fecha, mejor significa que vais al tiempo, pero vamos, que no lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Que lo sepáis también, no os sulfuréis. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es quitarme de aquí. Mi cara, mira, estoy aquí abajo, ¿vale? Me despido momentáneamente porque lo que voy a hacer es, estoy grabando la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Y en ella, como veis, ya tengo abierta la presentación esta que tengo compartida con vosotros, os la mandé en el Classroom, está en nuestra carpeta compartida de cuarto de la ESO, que supongo que todos habéis entrado ya, ¿vale? Pues esta presentación, para el punto 5 del tema de transcripción y traducción, es la que os voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? Vale, pues yo la tengo aquí abierta ya. Vamos a iniciar presentación. Mirad, la primera pantalla, la primera diapositiva que tenéis, ¿vale? Como portada, supongo que lo reconoceréis, ¿no? Una doble cadena de ADN, ahí bien chula. Pone ahí las fórmulas químicas de las bases nitrogenadas que van ahí, ¿veis? Ahí la guanina, la adenina, ¿vale? La cadena de ADN, que es sobre lo que va el tema. Vale. Pues empezamos. Primer punto, las proteínas. Y decir, a ver, estamos estudiando el ADN y ahora, ¿qué narices que las proteínas? Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Bueno, en las proteínas he dedicado un punto entero para que entendáis lo importantes que son y por qué tenemos que estudiar la síntesis de proteínas, ¿vale? Y es porque son muy importantes, lo hacen todo prácticamente, ¿de acuerdo? Para que os situéis un poquito lo de qué son las proteínas, para que más o menos entendáis el nivel de tamaños en el que estamos, salgo momentáneamente de esta presentación
y entro en una que ya tenéis que conocer, niveles de organización de la materia viva. ¿Os suena? Del tema 1. Sí, la tenemos aquí. Tema 1, a ver, tengo aquí abierto, es que va muy lento esto, ¿eh? Bueno, tengo aquí abierto, mirad, esta es la carpeta que he compartido con vosotros desde el principio de curso, material, biología y geología de cuarto de la ESO. Lo que pasa es que va muy lento. Creo que mientras está grabando se ralentiza mucho el internet aquí. Me cachis en la mar. Bueno, a ver cuándo se carga. Esta es la carpeta que tengo compartida con vosotros. Os sonará los 4 temas, ¿vale? En el tema 1, principio de curso, tenéis ahí todos los ejercicios que estuvimos haciendo y una presentación que vimos en clase. Os suena, ¿no? Niveles de organización de la materia viva. Ahí, no la quiero abrir. No la quiero abrir porque ya la tengo abierta aquí. Que si no tarda mucho en abrirse. La tengo abierta, pero vale, bien. Bien, pues en esto, no sé si os acordáis, niveles de la materia viva. Estuvimos viendo aquí los electrones y protones que se unen, forman los átomos forman las moléculas orgánicas, inorgánicas, se unen y forman otra cosa más grande, que son las macromoléculas. Aquí están las proteínas, ¿vale? Para que entendáis en qué nivel. Aquí están las proteínas y el ADN, que son pequeñas moléculas unidas una detrás de otra, ¿vale? Luego esto se une todavía con más cosas y forman los complejos supramoleculares, si quiere salir, aquí, ¿vale? Luego los orgánulos y luego ya la célula. Es decir, las proteínas están en unos niveles por debajo, siguen siendo cosas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Pero a la vez muy complejas, ¿vale? Por eso vamos a intentar estudiarlas un poco, ¿de acuerdo? Es para que os situarais. Mirad, si esta es una célula, que es de las que habéis visto al microscopio, esto sería la mitocondria, esto sería la membrana, y ahí dentro están, pues, las proteínas, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, solo para que entendierais más o menos a qué niveles de tamaños nos vamos a dedicar ahora, ¿vale? Vale, una vez situados en tamaños, vamos a estudiar esto de lo que son las proteínas, ¿vale? Que son muy importantes. Bueno, las proteínas, ahí lo tenéis. Son macromoléculas, como acabamos de decir, su unión de pequeñas moléculas, y son las que van a decidir todo en las células. Dentro de nuestras células, las que lo deciden todo son las proteínas. Dentro de nuestro cuerpo, quien decide todo son nuestras células, ¿de acuerdo? Teoría celular. Pero dentro de cada célula son las proteínas las que lo hacen todo. Las que deciden cuánto se van a reproducir nuestras células, si mucho o poco, cómo van a actuar, cómo se relacionan unas con otras, cómo van a funcionar nuestros tejidos y órganos, van a ser las proteínas fabricadas por las células, ¿vale? Todo lo van a hacer proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, deciden todo, cómo se colocan las demás moléculas, porque tienen una capacidad de tener formas tan diferentes que pueden hacer un montón de cosas. Por tanto, casi todo, o todo, lo hacen las proteínas. Vale, ahí tenéis un dibujito, cómo suelen representar las proteínas, así como con giros. Son los aminoácidos que van a ir dando giros, ¿vale? Un dibujito. Entonces, para que veáis la importancia, solo vamos a poner algunos ejemplos, son unos cuantos, pero no son ni mucho menos todos, de cosas que hacen distintas proteínas, ¿vale? Para que veáis su importancia. Mirad, una que conocéis mucho, la hemoglobina. Bueno, pues hay un tipo de proteínas llamadas transportadoras, pues la albúmina, la lipoproteína, la hemoglobina, son transportadoras. Transportan cosas. En este caso, la hemoglobina lo que transporta es oxígeno por la sangre, os sonará, ¿no? ¿Y dónde está la hemoglobina? Pues dentro de unas células llamadas glóbulos rojos. Es un glóbulo rojo, en la sangre hay millones y cada glóbulo rojo tiene millones de hemoglobinas, ¿de acuerdo? Que es una proteína. Entonces, por eso el glóbulo rojo puede transportar un montón de oxígeno, porque lo transporta la proteína, la hemoglobina, ¿vale? Luego hay otras proteínas que están en las membranas de las células. ¿Qué hacen? Pues controlan lo que entra y lo que sale. Ya está. Por ejemplo, en las membranas de las neuronas hay unas proteínas que transportan los iones. Es imprescindible lo de entrar y salir iones para el impulso eléctrico de las neuronas, el impulso nervioso, ¿vale? Si esto es una membrana de una neurona, pues aquí hay una proteína que la han pintado de verde, que él controla, decide cuándo entra y cuándo sale los iones que van a conducir el impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hacen proteínas también, para que se produzca el impulso eléctrico de nuestras neuronas. Otras proteínas diferentes, pues mirad, hay unas proteínas que se juntan unas a otras y forman unos hilos largos y duros, a lo que llamamos citoesqueleto. Y es lo que va a dar forma a la célula. Mirad, todos estos hilos que hay dibujados aquí, ¿de acuerdo? Esto sería la membrana de la célula. La membrana es un corte de la célula, una mitocondria, ribosomas, pues todo eso está ahí ordenadito y colocado y con su forma por estos hilos que están hechos, ¿adivinar de qué? De proteínas. ¿Vale? Van a formar el citoesqueleto como un esqueleto por dentro de la célula que le da la forma a la célula, ¿vale? Todo esto se estudia muy bien en segundo de bachillerato, como siempre os digo.
Vale. Luego hay otras proteínas que funcionan como hormonas, que seguro que os suena. Las hormonas son sustancias que fabrican las células, van a otra célula del cuerpo y la activan o la desactivan, le hacen algo, ¿vale? Pues hay hormonas que son lípidos, pero la mayoría son proteínas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que las hormonas que son lípidos, pues llegan a una célula y se tendrán que unir a una proteína para hacer algo. O sea que al final siempre hay una proteína por ahí por medio, ¿vale? Que haciendo algo. Bueno, pues de las proteínas que actúan como hormona, hay una muy famosa, la insulina. ¿Es una verdad? Fabrica el páncreas para controlar la glucosa en sangre. Vale. Pues nada, eso es una proteína también. ¿Qué más tenemos como proteínas? Pues, por ejemplo, a las que llamamos estructurales. Van a formar partes duras del cuerpo, ¿vale? Son proteínas dentro de las células mueren y se queda esa proteína ahí formando una sustancia dura. Por ejemplo, la más conocida es la queratina, ¿de acuerdo? Va a formar cosas duras como las uñas, el pelo o la capa de la epidermis de la piel. Son células muertas, pero que se han mantenido ahí sus proteínas de dentro y entonces mantienen esa parte dura, ¿vale? Aquí tenéis, pues nada, el dibujito de cómo sería una queratina. Pues se van uniendo las queratinas, las queratinas, las queratinas, las queratinas, y al final tenemos ahí un pelo. Eso sería un pelo. Vale. Otro tipo de proteínas. Pues nada, tenemos otras proteínas que lo que hacen es estar fuera de las células. Entre célula y célula podemos tener unas proteínas que son las que van a dar forma al tejido. Tendré una célula, otra célula y entre medias proteínas que han fabricado ellas mismas, ¿de acuerdo? Y que van a decidir cómo es el tejido, si es duro, si es blando, más rígido, menos rígido, ¿de acuerdo? Una de esas proteínas que están ahí fuera de las células, formando el tejido, una de las más conocidas es el colágeno. Y ahí tenéis un dibujito de cómo sería un colágeno formado por fibras una encima de otra y se hace una sustancia ahí muy rígida. El colágeno da rigidez y consistencia a los tejidos. Vale. Otras proteínas muy conocidas, seguro que os suenan. Inmunoglobulinas, eso no me suena. Vale. Anticuerpos, ¿a que eso sí? Pues las inmunoglobulinas o anticuerpos se van a unir, van a reconocer bacterias y virus que nos atacan, es decir, van a defendernos, ¿vale? Y son proteínas también, o sea, la forma que tienen, son proteínas, exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, mirad si están haciendo cosas las proteínas, ¿eh? Ahí tenéis el dibujo de un anticuerpo con forma de Y, ¿vale? Se lo suelen dibujar así. Vale, anticuerpos. Y hay muchos más tipos, pero vale. Por último vamos a nombrar a que a pesar de que todo lo que hemos nombrado hasta ahora es muy importante, bueno, pues este tipo de proteínas son las más importantes de todas. Seguramente os suena la palabra, son los enzimas, con Z. Los o las enzimas, se dice de las dos maneras. ¿Vale? Pues son las proteínas que hacen todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Es decir, toda la reacción química que está pasando en una célula ahora mismo de tu cuerpo, que están pasando 1000 o 2000 o 3000 o 5000 reacciones cada segundo, todas esas reacciones químicas son sustancias que se convierten en otras, ¿vale? Y que son necesarias para que la célula vaya viviendo, fabricando cosas, etcétera. Vale, pues todas esas reacciones las hacen enzimas. Si no, esa reacción no ocurre, o ocurriría tan lento que no le da tiempo a la célula, ¿vale? Que una molécula se convierta en otra. Que otras moléculas se unen formando una más grande. Fabricar sustancias a partir de otras. Todas esas reacciones químicas las hacen enzimas. Son proteínas que lo que hacen es unirse a los reactivos para que reaccionen. Y fabrican la cosa nueva que se está fabricando, ¿vale? Todas las reacciones que ocurren, todas, las fabrican enzimas. Y mirad que hay millones de reacciones. Pues esos millones de reacciones las hacen millones de enzimas diferentes, ¿vale? Que están ahí y permiten que se haga la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, podrían ser consideradas las proteínas más importantes. De hecho, son las primeras proteínas que se empezaron a estudiar con relación a la genética, porque veían que cuando una enzima fallaba, había un problema, una enfermedad. Claro, una reacción química que no podía funcionar bien. Algunas de las enfermedades genéticas que habéis buscado vosotros son de eso, de una enzima que no funciona, una sustancia que no se puede convertir bien y tienes un problema en el cuerpo, ¿vale? Y entonces empezaron a darse cuenta que esas cosas se heredaban, entonces seguramente iban en el ADN. Entonces es cuando empezaron a decir, pues el ADN va a fabricar enzimas, ¿vale? Pues el ADN no fabrica enzimas solo, fabrica todas las proteínas, entre ellas las enzimas, ¿vale? Pues como son tan importantes estas enzimas dentro de las proteínas, he puesto nada, un par de ejemplos de enzimas famosas, ¿vale? O conocidas. Tenemos las hidrolasas, son las que rompen todas las moléculas que nos comemos. Nosotros comemos moléculas grandes en los alimentos, esas moléculas son muy grandes, hay que romperlas para fabricar las nuestras, ¿vale? ¿Quién las rompen? Hidrolasas. Y ahí tenemos un ejemplo de, pues dos citas unidas, llega una hidrolasa, ¡pum!, la rompe,
¿vale? Hay diferentes hidrolasas para diferentes moléculas que rompemos, ¿vale? Para romper las grasas, los azúcares, las proteínas que comemos, todo lo vamos rompiendo, ¿vale? Luego tenemos otras que os sonarán, que son las ADN polimerasas. ¿Os suenan? Pues las ADN polimerasas lo que hacen es unir nucleótidos de ADN a una cadena de ADN. ¿Os acordáis de la replicación? Pues los nucleótidos se van uniendo de manera complementaria, pero no solos. No van a ir solos. Hay una enzima, unas enzimas llamadas ADN polimerasas que van uniendo los nucleótidos ahí donde toca. ¿Vale? Y por supuesto son enzimas. O sea, son enzimas, son proteínas. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el dibujito para recordar lo que era la replicación del ADN. Pues estas cositas van uniendo los nucleótidos, son enzimas, polimerasas. ¿Vale? Así, pues la mayoría de reacciones, todas las reacciones, la mayoría no todas, la infinidad de reacciones que ocurren en nuestras células que nos permiten vivir y hacer lo que hacemos, ¿vale? Las hacen enzimas. Y por supuesto, las enzimas son proteínas, ¿vale? Con todo esto, simplemente es para decir que sí, que vaya, las proteínas son importantes en las células, son imprescindibles. Vamos, lo hacen todo en la célula, ¿vale? Entonces, si estamos estudiando las proteínas porque son muy importantes, lo siguiente que tendríamos que saber es de qué están hechas o cómo son. Muy bien, pues fácil. Las proteínas son polipéptidos. Eso lo he puesto aquí como poli, ¿qué? Pues aquí lo explico. Polipéptidos, ¿vale? No es más que cadenas muy largas de una proteína, perdón. Cadenas muy largas de una molécula muy pequeñita llamada aminoácido, ¿vale? Es decir, esto sí que seguramente lo conoceréis, aminoácidos, pues los distintos aminoácidos se van uniendo en cadenas y forman la proteína. Ya está, eso es una proteína. Muchos aminoácidos unidos uno detrás de otro, ¿vale? Ya está. Y eso es lo que van a hacer todas las cosas que hemos dicho antes. Lo van a hacer las proteínas, pero están hechas de aminoácidos, que son unas pequeñas moléculas. No hay que sabérselas, pero para conocerlas un poco os las he puesto aquí, ¿vale? Que sepáis que hay 20 aminoácidos diferentes, ¿de acuerdo? Se van a unir uno detrás de otro de infinidad de maneras posibles, ¿vale? Y aunque no hay que sabérselos, pues ahí tenéis que algún nombre igual os suena, ¿vale? Igual algún nombre os suena, son imprescindibles para formar como los ladrillos que van a formar las proteínas, ¿vale? Algún nombre os suena, no sé, igual la alanina o la glutamina, no lo sé, haberlo oído en algún lado. Ahí tenéis las fórmulas químicas de lo que está hecho cada aminoácido. Cada aminoácido tiene pues 20, 25, 30 átomos, sí, unos 20, ¿vale? Estos son los átomos que tienen la forma que tienen los distintos aminoácidos. Pues esos distintos aminoácidos se van a ir uniendo uno detrás de otro, pues puede unirse una cisteína y una histidina, prolina, fenila, así, en el orden que sea, van a dar todas las proteínas diferentes que existen, ¿vale? Lo que explica aquí. Esos 20 aminoácidos se van a unir de infinitas maneras. Tú puedes unir aminoácidos en el laboratorio, se te puede ocurrir de cualquier manera, con los aminoácidos que sean, puedes haber infinitas proteínas. Las proteínas tienen entre 100 y miles de aminoácidos, ¿vale? Y esas diferentes proteínas formando los aminoácidos es lo que formarán las células, le decidirán cómo funcionan y evidentemente esas células pues formarán los seres vivos como nosotros. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, el por qué las proteínas hacen tantas cosas, que lo hacen todo, es porque el estar hechos de aminoácidos químicamente lo que le hace es tener un mogollón de formas, muchas formas, ¿vale? Hay formas de espiral, hay un montón de formas. Y esas formas diferentes son las que les permiten que unas puedan ser estructurales, que otras puedan ser enzimas uniéndose a reactivos, que otras puedan transportar cosas. Es decir, como tienen infinidad de formas posibles, pues hacen infinidad de cosas las distintas proteínas, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de cómo se podría formar una proteína. Tiene los átomos de los aminoácidos. Este sería un aminoácido, otro, en líneas, y luego esas líneas se van uniendo, se van a ir plegando y mirad, y se forma todo eso ahí, lo que sería la proteína, ¿vale? Van en filas y luego se pliegan para dar la proteína, ¿vale? Pues esta proteína con esa forma hará algo, pues no lo sé. Esa proteína dibujada ahí es un dibujo, pues puede hacer cualquier cosa, puede ser una enzima o puede ser una proteína de membrana, algo hará con esa forma que tiene, ¿vale? Muy bien, genial, todo este rollo de proteínas, muy bien, pero estábamos en el tema de la genética, estudiando el ADN, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con con las proteínas? Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues ya desde el año 58 lo sabemos perfectamente gracias a un conocido, Francis Crick. Y digo conocido porque ya lo hemos nombrado en unos puntos anteriores. No os lo voy a decir porque si no os acordáis, quiero que lo miréis, ¿vale? Pues os digo aquí que piensa de qué, porque ya hemos nombrado a Francis Crick en puestos anteriores, ¿vale? Concretamente algo muy importante que hizo en 1953. Pero bueno, ahí os lo dejo. Bueno, pues este hombre también
publicó lo que ahora conocemos como dogma central de la biología molecular. Dogma porque es algo que siempre se cumple, sería como ley, ¿vale? Que es esto. Esto de aquí resume todo el tema. Perdón, todo este punto. No, incluso todo el tema, porque está aquí la replicación, ¿vale? Que es el DNA, en lugar de ADN del inglés, ¿vale? Como el idioma científico es el inglés, muchas veces se lee DNA y RNA en lugar de ADN y ARN, ¿vale? Las dos opciones son válidas. Bueno, el ADN, mira, esta flecha hace como que se copia a sí mismo, hace copias de sí mismo y a eso lo llamo replicación. El ADN se hace una copia a ARN y eso lo llamo transcripción. Y el ARN se va a traducir, va a leerse ese ARN y se va a traducir para formar las proteínas. ¿Vale? Esto es todo lo que vamos a explicar a partir de ahora. Y lo que está en las imágenes del final, digamos, del final de la presentación, ¿vale? Lo que está en dibujitos, que ahí se va a entender muy bien, son estos procesos, transcripción y traducción. ¿Vale? Bueno, pues hay excepciones a esto, pero esto se ha visto que pasa siempre. Siempre, siempre, siempre en toda célula, el ADN se hace copias a sí mismo, se hace copias a ARN y el ARN se lee y se traduce para luego formar la proteína, que son los aminoácidos. ¿De acuerdo? Vale, para explicar un pelín más en detalle está aquí en la siguiente diapositiva. He puesto la imagen esa. Explicaros. Esta flecha, ¿qué es? El ADN se copia a sí mismo. ¿Eso para qué sirve? Pues para que las células, cuando se dividan, ¿vale? Todas sus hijas tengan ADN. Y luego cuando los padres tengan hijos y esos hijos y esos hijos, pues el ADN se va haciendo copias para pasar a todos los hijos. ¿De acuerdo? Esa replicación permite que el ADN se vaya manteniendo a lo largo de las generaciones. Vale. La transcripción, ¿qué es? Mirad, algunos trozos de ADN, solo algunos, acordaros la cadena larga de ADN, solo algunos trozos a los que llamamos genes, se van a copiar a ARN. El ADN se queda igual, ¿eh? No le pasa nada, pero simplemente se va a hacer una copia y vamos a hacer un trocito de ARN que es la copia del ADN. ¿De acuerdo? Esos trocitos que se copian los llamo genes. Vale. Ese proceso lo llamo transcripción. Trocitos de ADN que se copian a ARN. ¿Vale? Último paso. Ya tengo el ARN. Pues ahora el ARN va a ir a los ribosomas, que os debe de sonar. El ribosoma lo que va a hacer es leer ese ARN, ¿qué letras tiene? Letras se refiere a los nucleótidos que forman A, G, U, G, C, A, pues eso, lo lee y dependiendo de qué letras va a unir unos aminoácidos u otros, es decir, unirá los aminoácidos para formar las proteínas. ¿Cómo los une? Como le diga el ARN. ¿Se entiende? Entonces, ADN se replica, se hacen copias a ARN, transcripción, y ahora el ARN va a ir a los ribosomas y el ribosoma lo lee, ese ARN, y lo traduce en proteínas. Y fabrica las proteínas. No es que se convierta en proteínas, no, el ARN se queda como estaba. Pero el ribosoma lo traduce, es como si estuvieras tú leyendo un mensaje y lo vas traduciendo a otro idioma. ¿De acuerdo? Y ese otro idioma es los aminoácidos para formar la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, con esos dos procesos, el ribosoma coge el ARN y fabrica las proteínas. ¿De acuerdo? Ya eso lo llamamos traducción. Vale, ese es el dogma central de la biología molecular que publicó Francis Crick y que hoy en día sabemos que siempre es así. Vale. Entonces, muy bien, genial, ya entendemos más o menos, todavía no muy del todo, pero ya vamos entendiendo qué relación tiene el ADN con las proteínas y con nuestras características, porque lo que le damos es el ADN, no las proteínas. Pero como con el ADN fabricamos las proteínas, pues ya entendemos por qué son nuestras características. Vale. Pero no nos vamos a quedar aquí, ni mucho menos. Si me conocéis como profesor, sabéis que algo tan simple no lo voy a hacer, ni mucho menos. Este último punto del tema es súper importante, para mí, de lo más importante del curso, ¿vale? Entender bien los procesos de transcripción y traducción, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entendiéndolos bien, vamos a ver bien cómo funcionan nuestras características, de dónde vienen, cómo el ADN fabrica las proteínas y por eso somos como somos. Y no solo eso, al entender bien los procesos de transcripción y traducción, también entenderemos bien el siguiente tema, que es la ingeniería genética. Yo conozco esos procesos como ocurren en la biología, en la vida, ¿vale? Pues ahora, como ya lo conozco, los voy a dominar, los voy a controlar yo. Y eso ya es la ingeniería genética, ¿vale? Aquí os he vuelto a poner otro dibujito de lo del dogma central de la biología molecular con algo añadido, que es esta flechita de aquí. Esto es, algunos virus son capaces, a partir de ARN, fabricar ADN, o sea, al revés. Con el ARN hacen una copia a ADN. ¿Vale? Algunos virus que producen enfermedades tan conocidas como el SIDA, por ejemplo. El SIDA es un virus capaz de hacer esto.
¿De acuerdo? Esto se descubrió en los años 80. O sea que el dogma central de la biología molecular pues tiene esa excepción, o más que excepción, esa aplicación. Perdón, esa ampliación. Esto ocurre, ¿vale? Pero esto también, hacia atrás. ¿Vale? Vale, bueno, pues visto que son los dos procesos, vamos a estudiarlos brevemente. Primero, la transcripción. Como ya hemos dicho, la transcripción es el proceso por el que algunos fragmentos de ADN, los genes, ¿vale? Van a copiarse a ARN, ¿de acuerdo? Y la transcripción van a tener 3 pasos. Mirad, no es difícil. Primero, la zona del ADN que se va a leer, la que se va a transcribir, se abre. ¿Qué significa se abre? El ADN eran 2 hebras, dos hebras, 2 cadenas, ¿no? Pues se van a separar. Se rompen los puentes de hidrógeno que las unían y se separan. Cuando ya se han separado, ¿qué llega? Llega una enzima que se llama ARN polimerasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Pues cuando ya está el ADN abierto, le va a ir uniendo nucleótidos, como en la replicación, le va uniendo los nucleótidos que tocan, complementarios. Pero en lugar de ADN van a ser nucleótidos de. Perdón, en lugar de ADN van a ser nucleótidos de ARN, el que pegue. Si yo tengo una A, uniré una U, no una T, porque es ARN. Si tengo una T, uniré una A. Si tengo una C, uniré una G. ¿Os acordáis, no? De esto que ocurría en la replicación. Pues en la transcripción también. Solo que no estoy uniendo ADN, estoy uniendo ARN. Entonces estoy haciendo una cadena de ADN, la estoy copiando a ARN. ¿Vale? Por último, se ha acabado ya de copiar el gen entero. Vale, pues el ARN se suelta, ya lo tengo copiado y el ADN se vuelve a cerrar. El ADN se queda como si no hubiera pasado nada. Se vuelve a cerrar, se queda ahí guardadito y cuando se tenga que volver a copiar, se vuelve a copiar, pero se queda ahí. Vale, ahí tenéis un dibujito que lo resume. Vale, mirad la doble cadena de ADN, aquí se abre y van a ir llegando nucleótidos uno detrás de otro, la ARN polimerasa los va a ir uniendo, solo el que se pega, ¿vale? Esto ya se ha pegado antes. Esto seguirá por aquí, se seguirá leyendo la cadena, ¿vale? Y se seguirán uniendo los nucleótidos de ARN. Si el gen, imaginemos que es desde aquí hasta aquí, pues cuando llegue aquí, se suelta, el ADN se vuelve a cerrar y ya tengo el ARN que es una copia, ¿vale? Una copia complementaria, ¿vale? Si tengo una G, pongo una C, pero claro, es complementaria, pero si os dais cuenta, esta cadena es como la otra. Como aquí había una G, una C, pues como la complementaria. Salvo que en lugar de Ts hay Us. Claro, porque no hay timinas, hay uracilos, ¿vale? Recordemos que estos circulitos con letras son nucleótidos con la base nitrogenada que indica la letra. ¿Os acordáis? Pues eso, los nucleótidos se van a ir uniendo al ADN. Cuando acaba ya el gen, se suelta y ya tengo el ARN, que no es más que una copia de un trozo de ADN, ¿vale? Eso, lo que hemos dicho ya antes, que el ADN en realidad se deja leer y luego se cierra, es pasivo, no actúa. El que va a actuar es el ARN, que es la copia. ¿De acuerdo? Se ha hecho como una especie de fotocopia del ADN y el ARN es el que hará todo. De hecho, el ARN se destruye fácilmente en la célula, ¿vale? Reacciona mucho y entonces se tiene que estar fabricando continuamente. Llegará al ribosoma, al siguiente paso, que es la traducción, pero luego se rompe y hay que seguir fabricando más. Que se rompe no es más que romper un ARN, no es más que separar los nucleótidos. Ya está, se quedan los nucleótidos sueltos. Pasa que luego se puede volver a fabricar otro, pues se vuelve a abrir el ADN, se vuelven a unir en ese orden y ya tengo otra vez el ARN formado, ¿vale? Que se pueden formar en cada momento. Ahora, si se rompe el ADN, la hemos cagado, porque el ADN ya no tengo otra copia, ¿vale? Pero el ARN sí se puede ir fabricando, rompiendo, ningún problema. Perdón, me he equivocado de botón, le daba el escape. Vaya. A ver si me deja seguir. Sí, aquí. Vale. Pues, ¿verdad? Porque tengo un par de cositas más apuntadas ahí sobre la transcripción antes de seguir. Bueno, pues hay que decir que esto de la transcripción, que es cómo se forma el ARN, esto se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque no hay solo un ARN, hay 3 diferentes tipos de ARN. Bueno, 3, no hay más. Hay varios tipos de ARN, ¿vale? Pero los que importan aquí en la traducción que vamos a estudiar ahora, hay 3 importantes sobre todo. ¿De acuerdo? Que son, aquí tenéis el nombre, el ARN mensajero, sub M, ARN transferente o de transferencia, sub T, y ARN ribosómico, sub R. ¿Vale? Cada uno de esos 3 ARNs va a hacer cosas diferentes y son las 3 cosas imprescindibles para poder formar las proteínas, que son las que luego hacen todo, ¿vale? Entonces, esos 3 ARNs vamos a estudiar qué es lo que hace cada ARN, aquí viene lo difícil, vamos a ver qué hace cada ARN para ver cómo se van a formar las proteínas, ¿de acuerdo? Vale, pues ahí lo tenéis, mirad, el mensajero, bueno, ¿por qué mensajero? Porque este es el que lleva el mensaje del ADN, ya está, directamente, llega el mensaje, es decir, este es el fragmento de ARN que va a llegar a los ribosomas y los ribosomas lo van a leer.
A leer significa que van a coger el ARN y van a ir viendo qué letras tiene. Letras es los nucleótidos que tiene. A, U, G, G, C, C, eso, ¿vale? Va a ir a los ribosomas, porque aquí, como lo pongo, es en los ribosomas donde se hacen las proteínas, ¿vale? Recordarlo del tema 1. Bueno, pues va a leer el orden de los nucleótidos y ahí, según ese orden, irá uniendo los aminoácidos para formar la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, el que dirige cómo se va a hacer la proteína es el mensajero. Lo hace el ribosoma, pero es el mensajero el que le dice cómo lo tiene que hacer. Y si no llega el mensajero, el ribosoma no hace nada. Llega el mensajero con sus letras, con sus nucleótidos, y entonces le dice, tienes que unir este aminoácido y este. Ahora luego vamos a ver cómo se lo dice, ¿vale? Simplemente el ribosoma va a ir leyendo los nucleótidos y con eso pues irá uniendo el aminoácido que toque. Y así fabricará la proteína, ¿vale? Como detalle, pues os he dibujado aquí dibujado no, es una foto de internet, un dibujo de cómo sería un ARN mensajero, que tiene así, es recto, lineal, ¿vale? Una de estas pelitos que parecen papelitos serían los nucleótidos, forma el ARN, ¿vale? Siguiente ARN en importancia, el transferente o de transferencia, ¿vale? Este es el que se va a encargar de transportar los aminoácidos que toquen al ribosoma, ¿sí? Es decir, el ARN transferente se unirá a un aminoácido, lo lleva al ribosoma y si el ARN mensajero le dice que ese es el aminoácido que toca, pues entonces lo une, si no, no. Solo el ARN transferente se va a pegar al mensajero y el ARN transferente llevará el aminoácido que vamos a unir, ¿vale? Cada ARN transferente llevará un aminoácido y con esos aminoácidos que llegan se formará la proteína, ¿de acuerdo? Vale, pues mirad, aquí tenéis un dibujito de qué forma tiene, se le llama forma de trébol, la forma que tiene así con circulitos el ARN transferente, ¿vale? Estos son zonas de doble cadena, de doble hélice, como el ADN. El ARN dijimos que normalmente es de cadena simple, no doble como el ADN, pero hay excepciones. Esta es una de ellas. ¿Vale? Hay zonas en las que es doble. Vale. En el ARN de transferencia, como os pongo aquí, hay dos partes muy importantes. Esta de aquí arriba, aquí es donde se une el aminoácido. Pues la lisina, el triptófano, la alanina, el aminoácido que sea. Aquí se une el aminoácido para llevarlo al ribosoma. ¿De acuerdo? Y esto se llama anticodón, que es lo que se va a unir al mensajero. Es decir, esto va a ir al ribosoma. En el ribosoma está ya el ARN mensajero. Si esto se pega al ARN mensajero, entonces el aminoácido se queda, si no, no. ¿Vale? ¿Qué significa se pega? Si aquí hay una G, es porque en el mensajero pondrá C, U, U. Y entonces este se pega y el aminoácido lo deja y el ribosoma cogerá los aminoácidos y los unirá. ¿Vale? ¿Vais entendiendo? El ARN transferente transporta el aminoácido y luego se une al ARN mensajero para dejar el aminoácido. ¿Vale? Pues esta es la zona de unión al aminoácido y esta zona de unión al mensajero se le llama anticodón. Se llama anticodón porque el del mensajero se va a llamar codón, que ahora lo veremos. Último ARN, el ARN ribosómico. ¿Sí? Vale, este ARN, como dice su nombre, simplemente es que forma parte de los ribosomas, es decir, los ribosomas están hechos de ARN y proteínas que se han formado antes, ¿vale? Pero tiene una parte muy importante de ARN y ese ARN se llama ARN ribosómico. Es muy importante porque es el que se va a unir a los otros ARNs que lleguen. Es decir, si yo tengo el ribosoma, va a llegar el transferente, el mensajero, y estos, como también es ARN, se puede unir a ellos. Entonces, permite que se estabilicen y que reaccionen. Si no, pues no se podría realizar. ¿De acuerdo? Digamos, forma el ribosoma, por eso es tan importante. Forma el ribosoma, vale, para hacer la traducción. Muy bien, pues aquí tenéis un dibujito de más o menos cómo es un ARN ribosómico, ¿vale? Varios de estos y varias proteínas que forman el ribosoma. El circulito que dibujamos como ribosoma, pues el ARN ribosómico forma parte de él. Pues ya tenemos los 3 ARNs que van a ir al ribosoma. Bueno, uno de ellos ya está en el ribosoma, que es el ribosómico, forma parte de él. Van a llegar los otros ARNs para hacer la traducción. Como hemos dicho, la traducción es el proceso en el que se unen los aminoácidos. Pero, ¿por qué traducción? Porque hay que traducir el ARN mensajero. Es decir, se van a unir los aminoácidos, pero en el orden correcto. ¿Qué orden? El orden que diga el ARN mensajero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y para esto son imprescindibles los dos ARNs que hemos dicho, el mensajero y el transferente. Vale. Aquí explico por qué se llama traducción. ¿Vale? Eso de traducción es porque a partir de un lenguaje de ARN, que son nucleótidos, se va a pasar a un lenguaje de aminoácidos, la proteína. Es decir, el ribosoma va a ir leyendo los nucleótidos y dependiendo de lo que lea, pondrá un aminoácido, pondrá otro. Como si tú estás traduciendo un idioma y dependiendo de las palabras que leas, pues pones otras en el otro idioma. ¿Vale? Pues eso es lo mismo. Eso lo hace el que traduce es el ribosoma. Y está traduciendo nucleótidos de ARN
aminoácidos, es decir, está uniendo aminoácidos dependiendo de lo que ponga ahí. Como si estuviera escribiendo en otro idioma, en idioma de aminoácidos, ¿vale? Y así fabrica la proteína, ¿vale? No sé si os acordáis, pero el primer proceso se llamaba transcripción. ¿Por qué transcripción? Porque a partir de ADN formaba ARN, que no es otro idioma. Es un idioma prácticamente el mismo. Porque ADN y ARN son casi iguales. Entonces, como son casi iguales, lo llamo transcribir, que transcribir es como escribir algo otra vez, ¿vale? Entonces, a partir de ADN formar ARN lo llamo transcripción. A partir de ARN formar proteínas, eso ya es cambiar de idioma, de nucleótidos a aminoácidos, no tiene nada que ver. Entonces lo llamo traducción, ¿vale? Bueno, pasos de la traducción, son tres. Bueno, para llevar a cabo esta traducción, mira, no es difícil. Primero, llega el mensajero, el ARN mensajero, y se une al ribosoma. Se une porque como el ribosoma tiene ARN ribosómico, pues se va a poner unir algunos nucleótidos con él para que se quede ahí, para estabilizarlo. Se une, ¿vale? Y se va a unir por el extremo que toca, para empezar a leerlo. Muy bien. Ahora, el ribosoma va a ir leyendo ese ARN mensajero, lo va a ir leyendo de 3 en 3 nucleótidos. Es decir, CCG, GGU, UUA, así lo va a ir leyendo de 3 en 3, ¿vale? Como si fueran palabras. El ribosoma va a ir recorriendo el mensajero de 3 en 3, de 3 en 3 nucleótidos, ¿vale? Esos 3 nucleótidos que va leyendo cada vez se llaman codones o tripletes. Son como las palabras que va a leer del mensajero. Vale. Siguiente paso. Cada codón que el ribosoma lee, lo que hace es que llega uno de transferencia ahí al ribosoma y se une a ese codón. ¿De acuerdo? El anticodón, ¿no os acordáis? El de transferencia, que es esto, se va a unir al codón. Es decir, el ribosoma está leyendo el mensajero. Va a llegar el de transferencia y se une a ese codón. Pero el que se una, si aquí no pone las letras que tiene que poner, el ARN de transferencia no se va a unir. Se va a unir solo el que llegue el anticodón correcto. ¿Vale? ¿Vale? El ARN de transferencia, todo esto ocurre en el ribosoma, es el ribosoma el que lo está haciendo, ¿vale? El que llegue el anticodón se unirá al mensajero durante nada, unos milisegundos, ¿de acuerdo? Claro, ese ARN de transferencia lleva un aminoácido, ¿sí? No cualquiera. El aminoácido que diga ese ARN de transferencia siempre lleva el mismo aminoácido. Entonces, como siempre pone las mismas letras, pues esas letras significan ese aminoácido. Vale. ¿Qué hace el ribosoma? Avanzando en el mensajero de 3 en 3. Va leyendo el mensajero de 3 en 3 y va uniendo los ARN de transferencia que tocan. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cada ARN de transferencia lleva un aminoácido. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Va llevando. Entonces, cada ARN de transferencia que llegue va dejando su aminoácido. Hacia el final el ribosoma, esos aminoácidos que llegan, los va a ir uniendo. Y ya está, y así forma la proteína. ¿De acuerdo? ¿Qué aminoácido llega? El que transporte el de transferencia. ¿Qué de transferencia? ¿Cuál? El que diga el mensajero, es decir, el que se le una al codón. El anticodón del de transferencia se une al codón del mensajero y si se une, entonces ese aminoácido se queda y el ribosoma los va uniendo, ¿vale? El ribosoma va uniendo, va leyendo de 3 en 3, van llegando a ARN de transferencia y el ribosoma va uniendo los aminoácidos que llegan y ya está. ¿De acuerdo? Un poco lioso, ¿verdad? Es lioso. Podéis luego revisar otra vez el vídeo si queréis, echarlo para atrás, pero no os preocupéis porque luego lo que va a venir ahora, que lo voy a hacer en otro vídeo, porque para que no se haga muy largo, lo que va a venir ahora, que es la explicación ya con los gráficos, con los dibujos, ya toda esta información que puede ser un poco liosa, yo creo que se entenderá mejor, ¿vale? Todo esto lo he añadido este año para que tengáis la teoría aquí por escrito, porque yo normalmente explicaba en clase solo con los dibujos, sin nada de esto. Esto lo he añadido para que vosotros lo podáis estudiar y repasar en cualquier momento, ¿vale? Luego, con toda esta información, pues podremos hacer lo de los dibujos que vienen ahora luego, ¿vale? Que serán ya en el siguiente vídeo. Bueno, mirad, de este modo, ¿qué está ocurriendo? Que los nucleótidos que había en el ARN, A, U, C, C, G, ¿vale? Son los que van a decidir el orden de los aminoácidos. Es decir, el orden de esos nucleótidos va a llegar un ARN de transferencia concreto con un aminoácido concreto y el ribosoma los irá uniendo. Es decir, el ARN decide qué aminoácidos se unen, decide cuál es la proteína. ¿De acuerdo? Vale, claro. ¿Qué pasa? Que para que llegue un aminoácido es decir, a ver, para que el codón del ARN mensajero, los 3 nucleótidos, decidan qué aminoácido va a llegar, tiene que ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? Tienes una especie de código, tiene que haber un código que diga A a G tiene que llegar este aminoácido, C, C, U tiene que llegar este otro. ¿Me explico? Para que sea siempre el mismo. Vale,
Pues ese código ya fue estudiado en los años 60 y se llama código genético. Tardaron unos 10 años en descifrarlo. Una vez vieron cómo funcionaba, tuvieron que ir estudiando poco a poco y decir, a ver, si en el ARN mensajero pone esto, a ver, ¿qué aminoácido va a llegar? ¿Qué aminoácido es el que se une? Pues eso es lo que se llama código genético. Y lo estudiaron y mira, elaboraron esta tabla. Esta tabla significa el codón que haya en el mensajero, CUC por ejemplo, significa que se va a unir, que el ribosoma va a unir leucina, que es el aminoácido. Estas 13 letras son los aminoácidos, ¿vale? Esto es importante entenderlo, no hay que sabérselo, pero hay que entenderlo porque los ejercicios van a ir de este estilo. Vais a tener que traducir vosotros. Tenéis que ir leyendo, pero simplemente tendréis que leer la tabla. A ver, pues si es CUC, vale, pues uno leucina. Y uniendo los distintos aminoácidos se consigue la proteína, ¿vale? ¿Qué aminoácidos se van a unir? Pues depende de lo que pongan en el mensajero. Las letras que pongan en el mensajero, ¿vale? Tardaron cerca de 10 años en conseguir descifrarlo, ¿vale? Vale. Lo que os pone aquí en la tabla anterior se representan los diferentes tripletes del ARN o codones. Hay 64 posibles, claro. 64 posibles, vale. Y esos 64 posibles, pues, significan un aminoácido. Claro, aminoácidos solo hay 20. Tanto, mirad, estos 4 codones significan el mismo aminoácido. Es decir, da igual que en el ARN ponga CU, CUC, CUA o CUG, que el aminoácido que llega es leucina. Es decir, el ARN de transferencia que se va a unir aquí va a llevar leucina. Los 4 casos, ¿vale? Porque aminoácidos solo hay 20. Dos detalles importantes. Primero, el proceso de traducción siempre empieza por el mismo triplete. Da igual lo que ponga antes, que el ribosoma, hasta que no llegue al codón AUG, no empieza. Cuando llega el codón AUG en el mensajero, entonces llega el ARN de transferencia correspondiente y lleva la metionina. La proteína siempre va a empezar por metionina. ¿Por qué? Porque siempre se empieza por el codón AUG. ¿Vale? Eso es lo que se llama codón de inicio. La traducción siempre empieza por ahí. Cuando tengáis un ARN mensajero con sus letras, hasta que no lleguéis al AUG, no se empieza a traducir. ¿Vale? Ahí ya se va a empezar a formar la proteína. Vale. Y otra cosa más. Ahora lo vamos a volver a ver en la tabla de antes. Hay 3 codones que no se pegan a ninguna ARN de transferencia. Es decir, no va a haber ninguna ARN de transferencia que se pegue ahí y no va a llevar ningún aminoácido. No se une ningún aminoácido. ¿Vale? Eso es lo que se llaman codones de terminación. ¿Por qué? Cuando llegan ahí, cuando el ribosoma llega a una de estas 3 letras, no se une ninguna ARN de transferencia y no se puede unir. Y entonces lo que hace el ribosoma es soltarse. Se suelta todo y ya está la proteína formada. Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Entonces esto es lo que se llaman codones de terminación. ¿Veis que pone stop? No se va a unir ninguna ARN de transferencia con ningún aminoácido. Esto es parar ya. Cuando llega el ribosoma ahí, se para. Se suelta todo, ya está. Proteína formada. ¿De acuerdo? Vale. Codón de inicio y codones de terminación. ¿Vale? Dos cosas curiosas sobre el proceso de traducción. ¿Vale? Bueno, dos, es una, en realidad. Lo que se descubrió al estudiar bacterias, hongos, algas, todo, es que todos los seres vivos, todos, salvo alguna pequeñísima excepción de alguna arqueobacteria, todos utilizan el mismo código. ¿Qué significa? Que cuando las bacterias fabrican sus proteínas, lo hacen igual en el ribosoma y el ARN lo va leyendo de 3 en 3 y el mismo código. Es decir, si pone AUG, las bacterias también meten metionina. Es decir, las bacterias van leyendo el ARN mensajero y ponen el mismo aminoácido que ponemos nosotros. Utilizan el mismo código. Eso lo que demuestra es que todos los seres vivos vienen de una primera célula inicial, por evolución, que ya utilizaba ese código. ¿De acuerdo? Si hubieran aparecido códigos genéticos diferentes uniendo aminoácidos diferentes, pues bueno, seríamos seres vivos de orígenes diferentes. Pero no. Esto demuestra que... Ay, perdón, esto no está puesto aquí, es aquí. Esto demuestra que todos los seres vivos procedemos de una célula que ya tenía ese código genético, ¿de acuerdo? Es el proceso de evolución. Vale, esto tiene otra implicación muy importante. Y es que, vale, si una bacteria capaz de utilizar el mismo código que nosotros con el ARN, yo meto ADN humano, pero así tal cual, ADN de un gen mío, solo meto una bacteria, ¿qué va a hacer la bacteria con ese gen? Pues va a hacer transcripción, va a fabricar el ARN mensajero irá al ribosoma y el ribosoma fabricará la misma proteína que habríamos fabricado nosotros en nuestras células. ¿Por qué? Porque utiliza el mismo código. El mismo. Entonces, yo puedo meter ADN humano a una bacteria, no a una, a miles de bacterias, y ellas van a fabricarme la proteína sin pedir mucho a cambio, porque no comen mucho. ¿Vale? Eso es lo que se basa la biotecnología actual.
introducir ADN humano a bacterias, las bacterias se reproducen teniendo ese ADN humano dentro y van fabricando las proteínas. Luego simplemente tengo que purificar la proteína y ya la tengo. Gracias a eso se fabrican proteínas de manera muy barata. Y gracias a que han descubierto que el código genético es el mismo. Que da igual el ADN de donde venga, sea humano, de un perro, de una bacteria, que la bacteria lo lee igual. Lee el ADN, fabrica el ARN, con el ARN fabrica las proteínas, ¿vale? Con el mismo código genético, exactamente el mismo. Vale. Como os habréis dado cuenta, el proceso este no es nada sencillo, es muy complejo, sobre todo la primera vez que se estudia, pero a la vez que complejo es muy interesante, maravilloso poder entender todo esto, ¿vale? Sé que ahora mismo es un lío, la mayoría de vosotros estaréis con dolor de cabeza, de madre mía, ¿qué me está contando? Pero bueno, lo bueno, creo, es que en el vídeo de después, porque esto lo voy a hacer en el siguiente vídeo, voy a empezar por aquí. Todo esto que hemos explicado de los 3 tipos de ARN, transcripción, traducción, aquí con las imágenes va a quedar más claro, ¿de acuerdo? Les voy a ir explicando bien los pasos con las imágenes. En un siguiente vídeo, para que no sea demasiado largo, ¿vale? Esto lo dejo aquí. Y en un vídeo siguiente, que lo haré mañana por la mañana, ya explicaré bien esto y con eso sí que os va a quedar súper claro. Será mucho más corto porque será con las imágenes lo que hemos estado viendo ya, que ya lo conoceréis, ¿de acuerdo? Entonces os lo explicaré ahí. ¿Os parece? Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Este vídeo lo voy a ver, que tengo, sí, estoy aquí. Aquí estoy. Lo dejamos aquí ya, 46 minutos. Toma ya, casi nada. Os habéis aburrido y todo. Bueno, podéis verlo a trozos si queréis, ¿eh? La cuestión, con esto ya más o menos creo yo que tendréis un poquito entendido el proceso de transcripción y traducción. Pero el segundo vídeo que colgaré será lo que he dicho, con las imágenes. Ahí sí que se va a entender mucho mejor, ¿vale? Ahora aún estaréis un poco liosos con tanta información, pero con las imágenes yo creo que se entenderá mucho mejor. Y una vez tengáis entendido estos procesos, o vais a entender muy bien cómo funciona la célula y cómo se fabrican las cosas, las proteínas, y luego ya cómo las proteínas nos hacen ser como somos. Lo vamos a dejar aquí. Me despido ya de vosotros hasta el siguiente vídeo, que va a ser con las imágenes, ¿vale? Espero no haberos liado demasiado. Cualquier duda, me preguntáis. Podéis empezar a hacer ya los ejercicios si creéis que podéis, ¿vale? Si no, si lo veis muy difícil, podéis esperaros a que haga el segundo vídeo con las imágenes y ya lo hacéis. Pero vamos, que yo sigo a vuestra disposición para que me preguntéis dudas a través del mail o del Classroom, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, me despido. Saludos a todos. Hasta el próximo vídeo y nos vemos